11:09. Seguimos en agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Lima está en emergencia por las lluvias, por las inundaciones, y el CENAMI está advirtiendo que la lluvia que está ocasionando desborde y huaicos en los últimos días en Lima van a continuar el fin de semana. Se esperan lluvias, pero en la parte alta de Lima, es decir, Ate, La Molina, Chosica, Matucana, entre otros, ha explicado Martín Buchoms, meteorólogo del CENAMI. En estos momentos estamos en compañía de la arquitecta Constanza Remar. Ella es decana regional del Colegio de Arquitectos del Perú. Ella estuvo muy temprano aquí en el Congreso de la República, específicamente en la sala Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, participando de la mesa de trabajo expertos en desastres naturales que organizó la Comisión de Vivienda. Arquitecta, bienvenida a Congreso Televisión. Bueno, ¿cuál es su lectura de lo que hemos visto en los últimos días? Lluvias, inundaciones, huaicos, hemos visto temprano en varios puntos de la capital como San Juan del Lurigancho, también hemos visto en Chosica, en Caraballo, en Comas, también en el norte, en Piura, en Trujillo. ¿Cuál es su lectura, sobre todo en Lima? ¿Qué es lo que ha pasado o qué está pasando? Bueno, está pasando lo que tenía que pasar. Esto no es una novedad del cambio climático, se nos venía, sabíamos, nosotros los técnicos lo sabíamos, lo advertimos, pero cuando la parte legislativa o la parte rectora hace oídos sordos a los colegios profesionales, es ahí que nosotros nos sentimos un poco desplegados. Estoy bastante sorprendida también y mortificada que los cambios en los ministerios, por ejemplo en el Ministerio de Vivienda, han hecho cambios de técnicos, arquitectos, ¿no? Y nos han reemplazado por abogados, por economistas y personas no preparadas. Es cuando ahí se vienen todos estos desastres, y el desastre que pudo ser mitigable o prevenido, estamos en una etapa posterior del desastre. Claro, ahora es cierto. Ahora estamos ya en la emergencia y en la reconstrucción. Es cierto, las fuertes lluvias no se pueden evitar, ¿no? La crecida de los ríos. El problema es cuando no se planifica, porque muchas de estas familias viven en zonas altamente vulnerables, en quebradas, en la ribera. Bajo la anuencia de las autoridades. Exacto. Invaden, se quedan ahí, pasan los años, sobreviven a huaicos, inundaciones, y se niegan a ser reubicados. Es más, incluso les llegan a dar títulos de propiedad, pero esas personas ya no deberían vivir en esas zonas. Exactamente, miren... O sea, falta planificación, falta ordenamiento territorial. Bueno, planificación, estamos los planificadores, estamos los técnicos, pero no nos emplean. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos planificaciones técnicas en la que no contemplamos ciertos factores políticos y populares. Entonces, a veces tenemos que tener una mano en el corazón y tenemos que decir, bueno, esta zona es no mitigable. Ahí, cero inversión, cero soles, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que ver y tratar con las autoridades de turno y simplemente... Ahora, estas familias con el argumento que no tienen dónde ir, que no tienen recursos para comprar una vivienda en una zona decente, en una zona más segura, se van a invadir estos lugares. Y de ahí no los mueve nadie. Pero existe el control municipal. O sea, no es que invaden con la participación de los funcionarios, porque la invasión siempre es planificada. Si ustedes estudian ese fenómeno, no es que viene 2, 3 personas con su mochilita y se quedan ahí. No. Hay traficantes de tierra que los reorganizan, los planifican, porque si usted ve los últimos asentamientos y las últimas invasiones, han trazado hasta sus vías. Y ya vienen con sus esteras y vienen todos planificados. Eso es planificación. El popular, o sea, la gente está usando la planificación, y nosotros los técnicos no estamos haciendo planificación. ¿No hay un plan urbano metropolitano? No está actualizado, ni aquí y en todo el Perú. ¿Y eso es por responsabilidad de quién o de quién? De las autoridades. Fíjese, vuelvo a repetir, las autoridades. En este momento en el Ministerio de Vivienda están reemplazando
a grandes directores que eran arquitectos y los están reemplazando por economistas, abogados y cualquier otra especialidad menos arquitectos. Ahora, ¿qué debe contemplar un plan urbano metropolitano? ¿Para qué sirve? El plan urbano metropolitano, en este caso, contempla los diferentes usos de la tierra y para qué debe ser, ¿no? Entonces, ahí debe ser. ¿Por qué? Porque todas las ciudades tienen un equipamiento. Por ejemplo, en este caso, nosotros necesitamos edificaciones esenciales, que sí lo ha contemplado en la norma en los últimos años. Por ejemplo, lo que es las edificaciones de salud y lo que es educación. En el caso de educación también y en salud se contempla la localización en dónde debe estar y en dónde no. ¿Por qué? Porque esas son las futuras áreas de refugio. Entonces, esa edificación no puede estar como en casos, hubo en el caso de la etapa del gobierno de Fujimori, que se hicieron un colegio por día y no contemplaron bien la ubicación, y por eso es que hemos tenido muchos problemas con las edificaciones con rajaduras y no se ha contemplado. Una cosa es porque si van a hacer los futuros refugios, tienen que resistir suficientemente el sismo para que pueda ser refugio. ¿Dónde deben ubicarse los refugios? Los refugios ahorita está contemplado en todo lo que son locales educativos y lo que es de salud. Pero tenías que haber prevenido y reforzado las estructuras suficientes para poder contemplar esa población, para poder tener el área de refugio. ¿Tenemos áreas de refugio actualmente? Esas son. No, actualmente hay. Todos los locales educativos. Así lo contempla la ley. La ley de la 29664 en la SINAGED es una ley que se ve y contempla todo el sistema de gestión de riesgo de desastre. Una cosa es el plan urbano metropolitano y otro es el plan de ordenamiento territorial. Sí, son dos cosas diferentes. Pero en ambos casos, los planificadores, los arquitectos, los técnicos tenemos que estar. ¿Qué es lo que contempla una gestión de desastre o de prevención, de gestión de riesgo de desastre? Lo que nosotros tenemos que no solamente son arquitectos, son todos los sectores, es transversal. Se planifica, se ordena, pero eso se lleva a los órganos locales, ¿no?, y provinciales. Ellos son los que tienen que ser los ejecutores al final y tienen que ser los responsables, por eso son responsables. Ellos son responsables directos de todos estos desastres. ¿Por qué no se mitiga? Porque estas personas en las oficinas y los secretarios técnicos en los diferentes distritos o en las provincias o en las regiones no son los técnicos adecuados. Son cargos de confianza y podremos encontrar a una educadora, podemos encontrar a un abogado, sin desmerecer la profesión, pero tienen que ser especialistas en desastre. Vemos que Lima ha crecido de manera desordenada, en muchas familias construyen donde les da la gana, les dicen, oiga, la zona donde usted está viviendo no es segura, pero igual hace su segundo y tercer piso. Incluso son viviendas de material noble. Tan pobres no son, pues, pero se resisten a ser reubicados. ¿Cómo poder hacer un plan de reubicación de todas estas familias que ya no deberían estar ahí de verdad? A ver, lo que pasa es que tú no puedes hacer una planificación si no sensibilizas a la población. Tienes que ser un tema de sensibilización directa, tienes que tener una planificación y tienes que llegarles. La gente le tiene que entender, le tienes que hacer ver. Y cuando no puede, ahí está la autoridad. Bajo tu riesgo, y no le doy un solo inversión de recursos públicos para mantener caprichos ajenos. Porque ellos invaden y después piden agua, desagüe, pistas, veredas, seguridad. Y se cede serenazgo, limpieza pública. Y las autoridades ceden en época electoral, qué sé yo, sabiendo de que esas personas no deberían habitar en esos lugares altamente vulnerables, porque saben que cuando crece el río hay un desborde y pierden todo. Y no solamente pierden sus cosas, sino que ponen en riesgo sus vidas. Y es difícil decirles, no se puede, porque inmediatamente se levantan, hacen protestas. Vamos a ir más allá. No solamente están arriesgando sus vidas, sino las personas de rescate.
Porque para rescatarlos, alguien tiene que arriesgar su vida. Los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. El Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Entonces, por ahí es que va más allá. O sea, estás arriesgando no solamente tu vida, sino la vida del que te va a venir a rescatar. ¿Y qué respuesta dan cuando se les habla de la reubicación? ¿A dónde voy, pues, señorita? O me van a mandar a un lugar bien lejos, bien lejos. Y también, y no solamente ellos, viven sus hijos, si ustedes... hasta tiene inquilinos, me contaba usted. Sí, claro, comienzan con toda invasión, comienza con una casita, bueno, no casita, sino con unas esteras, después se van poniendo sus esteras, y después lo construyen, van haciendo el primer piso, tienen familia, los hijos van creciendo, ¿no? Y tienen hijos, entonces se van haciendo una adaptación de la casa, entonces en un segundo piso tienen a la hija, pero resulta que se pelea, se va a otra casa y resulta que la deja a su inquilina. Y construyen, invierten un montón, invierten dinero y después uno se conmueve todo lo que ha perdido cuando pasa el huaico. Así es. Se quedan sin nada y uno les pregunta, pero señora, tuvo la oportunidad de irse, mire todo lo que ha invertido usted, todo lo que ha gastado y se ha ido con el huaico. En el caso de Chosica, es repetitivo todos los años. Cuando a mí me dice es un fenómeno, no es ni un fenómeno, porque es todos los años. Todos los años. Y tenemos al mismo alcalde. Exacto. Sí, el alcalde, es cierto. Y lo reeligen. Lo reeligen y todos los años lo mismo, dice lo mismo, pide ayuda, sí, comprendemos y ahí queda. Pasa la emergencia y queda en nada. Claro, esta situación de emergencia debe ser... Ahorita el presidente debe dar anunciando medidas, pero usted ve esto una oportunidad para que las autoridades... ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades en estos momentos? En este momento tienen que, primero, atender la emergencia. Ya. Pero primero la vida humana. La vida humana. En este momento, para atender la emergencia, la orden número 1 es identifiquen las zonas mitigables y no mitigables. Ya. ¿No? Y cuando es no mitigable, cero inversión del dinero de las arcas de todos los peruanos. Definitivamente mano dura y cero reinversión en esa zona. Si es mitigable, entonces podríamos tener algún tipo de inversión de tal manera que pudiésemos recuperar, pero no dejando de lado las acciones para hacerlo mitigable, para hacerlo seguro. Hay zonas de riesgo no mitigables y mitigables. Las de no mitigables, cero inversión. Entonces deben ir a hacer el levantamiento de afectados, de damnificados, ¿no? Y verificar. ¿Está en zona de riesgo no mitigable o mitigable? Es no mitigable, cero inversión. Ahora, ¿dónde reubicarlos, arquitecta? Bueno, ¿en dónde vamos a reubicar? No necesariamente tiene que ser en el mismo lugar de origen. Es ahí cuando los alcaldes se rehuyen, también las mismas poblaciones, no quieren ir alejados a otro sitio. No entiendo cómo pueden arriesgar su vida y la de sus familias y de su futura inversión, porque invierten y vuelven a invertir en el mismo sitio. Y no entienden, pero si ellos no entienden, para eso estamos las autoridades. Es como cuando tú le dices, y cuando nos pusieron, mira, ¿sabes qué? Se acabó. Si no tienen el cinturón de seguridad, multa. ¿Qué pasó? O sea, mano firme. Mano firme. Aunque eso signifique perder votos también, porque muchos alcaldes piensan en la reelección, ¿no? Así complicado, es. Bastante complicado. Incluso se está hablando, el experto del Senami... Pero si hemos podido, con el cinturón de seguridad... Se podría lograr también, que despertando conciencia, pero también hay, obviamente, no podemos ser indiferentes y tan fríos de decir, ay, pues lo siento, te reubicas. Hay un problema de fondo. Mucha de esa gente es pobre, muy pobre, no han tenido oportunidades y ahí están todos con sus hijos, están todos pequeños y no es tan fácil cambiarlos de la noche a la mañana a otro lugar. Pero ya tienen que acercarse a las autoridades de defensa civil y qué sé yo, a conversarles, darles charlas. ¿Saben qué, señores? Si ustedes siguen aquí, para la próxima no se salvan del huaico. A ver, usted ha hablado de un tema de organización. En este momento nosotros tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Eso se llama el SINAGER.
El SINAGER tiene dos pilares, uno es el INDECI y el otro es el CENEPRED. Uno se encarga de la prevención y el otro, uno es preventivo y el otro es reactivo. Cuando estos dos pilares no tienen una sinergia y no funcionan juntos, como comprenderán, yo no puedo prevenir si no. Entonces, por ahí es el que viene. Entonces, la organización creo que tiene que tener también una reorganización. Así es. El meteorólogo del CENAMI, el señor Nelson Quispe, ha señalado que la lluvia del año 70 en Lima podría repetirse. Él dice que la lluvia más fuerte que hubo en Lima fue en enero del año 70. Sí. Justamente en esa fecha el agua del mar estaba caliente como ahora. Las fotos de la época muestran la vía expresa llena de agua. Situaciones así podrían repetirse en la capital. A ver, yo le voy a contar una experiencia personal. En el año 70 era una de las pocas familias que yo vivía. Tuve la suerte de ir a vivir a La Molina. En La Molina éramos 5 casas en mi área. Yo he vivido el Huayco. Tuvimos la mucha suerte, que vivíamos 2 familias cercanas, muy cercanas, una casi al frente de la otra, en la que una tenía los tractores y los cargadores y la otra tenía la parte de construcción, que era mi padre. Se canalizó y se pudieron canalizar a través de las pistas. Mi zona no tuvimos ni afectados ni damnificados, porque pudimos salir adelante. Pero si nos íbamos un poquito más allá, ¿ya? Hubieron familias completamente enterradas. Yo las conozco, sé en qué sitios han estado. Y yo ahora encuentro nuevas edificaciones. O sea, para mí, enero de 70, y si no me equivoco, ha sido 17 de enero, por ahí, o 15 o 17 de enero, yo me acuerdo que inicialmente la casa de mi vecino, como era una casa de campo... Bien, arquitecta, muchísimas gracias. Lamentablemente ya tenemos que acordar. En estos momentos la presidenta del Congreso, Luz Salcado, se encuentra en el Agustino. Escuchemos. Directamente. Entonces no hay necesidad, me dicen aquí, ni siquiera de hervir. Así que no se preocupen. Entonces los que tengamos, porque estamos en emergencia, acudir a estas cisternas, acudan para que con confianza puedan tomar esta agua. Lógicamente lo que ya les han indicado, que tenemos que tener cuidado. Frente a una emergencia todos debemos ser cuidadosos. No pueden pues llenar piscinas, no pueden estar regando parques. Aquí tenemos que cuidar el agua para el consumo, porque hay poblaciones a las que todavía no llega. Por lo pronto, lo que esperemos es que bajen el tema de intensidad de los huaicos, y además que habrá que hacer una proyección, y aprovechamos que está la vicepresidenta aquí para decirle que le tienen que dar el dinero a Sedapal para que se construyan las plantas adicionales que nos permitan tener reserva. En este momento no se han hecho las proyecciones, me dicen, hace más de 10 años, son 500 millones que se necesitan para tener otras plantas que puedan servirnos de reserva y para casos como estos poder tener mayor abastecimiento. Ahora, lo preocupante es que el agua que se va a requerir no solamente es para la población en general de Lima, sino para aquellas zonas de emergencia que necesitan y que requieren de agua de manera más urgente incluso. Definitivamente yo creo que las encargadas de los SEDAS de las diferentes provincias tienen que ponerse alertas también para poder abastecer. Por ejemplo, sabemos que están pidiendo agua aquí nomás en Guarmey, ¿no? En la zona de Huaral, están pidiendo agua en las alturas de Ollón, de Guarochirí, porque por el colapso han quedado sin agua potable. Pero creo que cada una de las provincias, los gobiernos regionales, los alcaldes, tienen que hacer el esfuerzo y pedir el apoyo necesario también para el Ejecutivo, que está distribuyendo recursos para poder hacer los trámites inmediatos. ¿Cree que se deba dar ya el estado de emergencia? Yo creo que ayer lo hemos preguntado eso en el COEN y nos dijo que todavía no se debía declarar una alerta de emergencia nacional, al menos así lo dijo. Pero lo de Lima sé que lo están evaluando y si es necesario se tiene que hacer las casas refugio. Yo acabo de conversar con el alcalde de Lima y le he dicho que establezcan zonas de refugio para todas estas personas que están saliendo de sus casas por medidas de precaución y porque no tienen ni agua, ni comida, ni luz, nada, y tienen que estar albergadas en un sitio a los cuales se les tiene
que dar alimento. Entonces, estas zonas de refugio me dicen que están instalando carpas a nivel distrital. Ojalá que los alcaldes, si tienen estas carpas, instalen en zonas seguras y puedan acudir a estas personas en forma momentánea, porque esto va a pasar, tiene que pasar. Están saliendo rescatadas por la policía, Así incluso, es. lo que sí falta un poco es quizás el liderazgo de algunos municipios. Hay que saludar a nuestra policía, a las Fuerzas Armadas, que están cumpliendo una labor que todos estamos maravillosos. Me dicen que ya murió un policía. En fin, tenemos que hacer todos nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Y si es necesario, lo hemos dicho al Ejecutivo, si ya gastaron los fondos de emergencia, que desde el Congreso de la República también tendríamos que hacer las transferencias necesarias, porque frente a una emergencia, lo primero es salvar la vida de la población, cuidar y preservar lo que se pueda de la infraestructura. Y en este caso hay bastante infraestructura que ya está perdida. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias también. Quizás en todo caso hacer solamente una invocación a la ciudadanía, hay que por favor tomen sus precauciones y se informe. Bien, ahí escuchamos a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, acompañada de algunos congresistas y también del presidente de Sedapal. El presidente de la República, arquitecta, ha anunciado hoy día, por ejemplo, esta mañana, que el gobierno pondrá en marcha un programa de voluntariado de ingenieros para reconstruir los sistemas de agua y saneamiento afectados por las lluvias. Estará integrado sobre todo por graduados de la UNI. ¿Qué le parece este anuncio? Lamentable. ¿Por qué? Porque desconocen la autonomía y la capacidad de la profesión del arquitecto. Nosotros somos los planificadores, somos los encargados, somos los que tenemos la competencia. Y también lamentable, a pesar que soy egresada de la UNI, que sesgue solamente a ingenieros de la UNI. Eso desconoce la capacidad de las diferentes universidades que son muy competentes en la actualidad. Que se debería convocar a ingenieros, pero también a los arquitectos que saben del tema. Exactamente. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, establece los roles y los actores en las edificaciones. Y en la G030 exactamente dice que los arquitectos son los responsables de sus planos y de las demás especialidades. Muy bien. Bueno, arquitecta, es complicada la situación, las lluvias se van a prolongar y vemos pues que Lima no está preparada para esta situación. No, Lima no está preparada, Lima tiene una situación bastante delicada. Por ejemplo, hay zonas, como les repetía, La Molina, si se cierra y se falla los dos accesos que tenemos a través de la Javier Prado y del Cerro Centinela, realmente eso se queda aislado. Lo mismo nos estamos quedando aislados, la carretera Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la carretera Central. Tenemos edificaciones esenciales como por ejemplo el abastecimiento de agua, no tenemos una segunda opción, no tenemos un segundo aeropuerto, no tenemos nada planificado. Seguirán, lamentablemente los arquitectos sí planificamos. Eso es nuestra función y escucho con muy a mi pesar que solamente van a llamar a los ingenieros. Y levanto mi voz de protesta en este momento y vamos a hacer un comunicado del Colegio de Arquitectos para manifestar nuestro desacuerdo, que nosotros los arquitectos somos los llamados para ello. Y vuelvo a reclamar que nosotros los arquitectos es nuestra función. Bien, muchísimas gracias a la arquitecta Constanza Remar, decana regional del Colegio de Arquitectos del Perú. Le agradecemos por haber estado aquí en la agenda parlamentaria de Congreso Televisión. Hacemos una pausa y ahora regresamos con más. Gracias.